El Canal del Congreso presenta Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que nos acompaña en esta charla de personalidades. No se la puede perder. Es un testimonio de vida fabuloso. Paulina Chavira perdió la rodilla derecha. Le tuvieron que amputar toda la pierna por un cáncer. Hoy es una lingüista mexicana, promotora del correcto uso del español. Una gran promotora del fútbol femenil. Conózcala, no se vaya. Prohibido cambiar. Muchísimas gracias, Paulina Chavira, por aceptar esta convocatoria. Estamos muy contentos aquí en el canal del Congreso en recibirte. Muchísimas gracias, ¿no? La verdad, la honrada soy yo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y gracias de verdad por esta invitación. Me encanta cuando alguien trabaja con su voz, poderle poner rostro. Tú eres una dama que está en la radio y en el podcast, sí, y se vuelve muy familiar a ti porque entras no por las ondas hertzianas, sino ahora por bytes y exacto, por bytes, ceros y unos, pero en el automóvil, en la casa, y le pones rostro. Sí, pues sí, es un gusto, la verdad, esta soy yo. Esa es la cara, sí, tal cual. Te dicen tus amigos la Chavi, sí, la Chavira, sí, Pau, ¿cómo te gusta? Pues así, todos me gustan. De hecho, me llamo Ana Paulina, cosa que, pues no sé, en ese entonces, en los 80, pues yo creo que era muy común, ¿no? Y para mi familia fue muy sencillo decir, ay, pues este nombre, estos dos nombres, y los juntamos. Entonces tengo una parte de mi vida que soy conocida por Ana y otra parte que soy conocida por Paulina, pero ya Paulina es más, o sea, siento que ella es más cercano a mí. Platícame de tus padres interesados en la lengua española, en la literatura, en los deportes. Mi mamá, sobre todo, ella siempre quiso estudiar lengua, bueno, letras, lengua, demás. Pero a la hora de la hora, pues nada, se casó muy joven y pues ya, nada, ya no estudió, trabajó, empezó a trabajar con mi papá. Mi papá tiene farmacias y entonces pues realmente son personas súper trabajadoras, ¿no? Yo me acuerdo, sí, mi infancia me acuerdo de que se la pasaban trabajando y, o sea, sí había libros en mi casa y a mí la verdad es que era pues como una actividad muy sencilla para mí, ¿no? Como ir y tomar los libros en casa de mi abuela también. Me acuerdo que ahí, muy chiquita, ahora lo pienso que era muy chiquita, leí el diario de Ana Frank, que ahora pienso que lo hubiera leído un poquito más grande, pero me llamaba la atención porque se llamaba Ana, como yo, ¿no? Entonces decía, ay, mira, una Ana. Que es una tragedia bárbara. Tragedia total y absoluta, ¿sí? Y yo así, creo que tenía 10 años, una cosa así, que lo empecé a leer, y pues no, ahora pienso que me hubiera esperado un poquito más, pero sí empecé a leer muy chiquita, y como que uno de los, o sea, mi mamá siempre era muy, digamos, como muy pues perfeccionista de la lengua, ¿no? Y entonces le preguntábamos, oye, ¿qué significa esto? Y me decía, búscalo en el diccionario. Y yo me caía gordísimo, ¿no? Y decía, ¿por qué no me dices la respuesta? Así ya la tienes. Y eso, pues, de alguna u otra manera me creó este hábito de que cualquier duda iba y lo buscaba en el diccionario y, pues, de ahí quedó. Oye Chavi, el clásico, el padre de la psicología moderna decía, infancia es destino. Sí. Y en tu caso es algo muy comprobable, es decir, tu curiosidad era ir al estante o a la estantería de los libros y tomar algo y leer un texto. Sí. Es decir, habrá gente que encontraba otras cosas, pero tú encontrabas libros. Sí, encontraba libros y luego, por ejemplo, también, no sé, me acuerdo de que teníamos una enciclopedia de Disney, en ese entonces así chiquita y demás. Y yo la empezaba a leer porque según esto yo le daba clases a mi hermana, ¿no? Y entonces cuando la leía yo decía, esto tiene errores y me ponía a corregirlo, ¿no? Así como que ahora lo pienso y digo, bueno, qué loca, desde chiquitita y empecé. Y sí, o sea, creo que ahora que lo pienso y ya, o sea, sobre todo viendo en retrospectiva lo que he hecho en los últimos años y lo que he disfrutado más, pues justamente era lo que hacía cuando era niña, ¿no? Aunque eres muy joven, sí llevaste, Chavi, los libros de caligrafía. ¿Recuerdan estos papel albanene o transparente? Las nuevas generaciones no saben de qué le estoy hablando. Exacto. Entonces, para tener una caligrafía correcta, inclusive en la escuela, ahorita lo platicamos, al que fuimos de niños, te hacían escribir
con letra manuscrita. Sí, sí, sí. Y esto quizás también es algo que te marcó para toda la vida. Sí, a mí me parece impresionante que haya escuelas ahora en donde precisamente estos libros de caligrafía ya no sean una cuestión normal, ¿no? O regular que tengan que hacer las infancias, porque hay estudios comprobables y comprobados en donde pues sí dicen que hay una relación además muy, muy interesante entre la caligrafía, o sea, el escribir a mano, pero específicamente en letra cursiva o manuscrita, con el desarrollo neurológico. Y ahora vemos que cada vez es menor, ¿no? La cantidad de gente que hace esto. Incluso yo a mis hijos he tratado les compré el libro mágico, todo, venga, vamos a hacerlo. Libro mágico, correcto. El libro mágico era. Correcto. Y pues no, nada, no les gusta nada, ¿no? Y creo que, pues sí, de alguna u otra manera es una de esas prácticas que no deberíamos de perder de ninguna manera. Dices que está conectada la cabeza, el cerebro con la escritura. Saber redactar es saber pensar. Totalmente. Hay gente que se complica una carta para Ajá. Promoverse en un empleo, por De ejemplo. acuerdo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Y mira, por ejemplo, creo que ahí hay un mito, ¿no? Siempre alrededor de que si la lectura, ¿no? Que la lectura te hace tener buena ortografía. Personalmente creo que no es así. Ah, ¿no? No. Me parece que cuando lees mucho, sí tienes mucho vocabulario, y si eres una persona visual, vas a tener muy buena ortografía, porque normalmente, bueno, idealmente, quienes editan, publican libros, pues lo hacen con una cierta corrección, la que sea, ¿eh? No, o sea, apegadas a ciertos lineamientos. Entonces, claro, pues tú a lo mejor vas a ver la palabra decisión y cuando la veas mal escrita vas a decir, algo no me cuadra aquí, ¿no? Y seguramente vas a recordar por qué, pero es porque eres visual realmente, ¿no? Al final, creo que una de las cosas que pasa cuando estás leyendo es que sí empiezas a generar una cuestión de estructura de pensamiento. O sea, eso es realmente lo que me parece que te da la lectura. La buena ortografía, Xavi, es aprenderte las reglas. Van acentuadas, Ajá. las agudas, N, S vocal, todos los pasados van acentuados. Ajá. ¿Esas reglas funcionan para tener una buena ortografía? Sí, totalmente. A mí me parece que sí. O sea, y creo que además sabemos muy poquitas reglas ortográficas. O sea, y a pesar de que tú y yo estuvimos en la misma escuela en donde me parece que tenían una atención impecable Sí. a la ortografía, ¿no? Era muy, muy importante y creo que... Con un crayón rojo nos claro, subrayaban cuando claro. no acentuabas una palabra. Exactamente. Ahora eso ya no pasa. Claro. Eso ya no pasa. Ahora está en las camisetas de la selección nacional. Bueno, Exactamente, cometían errores, ya tienen. Pero sí, claro, o sea, yo creo que cuando conoces las reglas ortográficas es mucho más sencillo que digas, a ver, ¿qué voy a aplicar aquí o acá? Se escribe fútbol con tilde en la U o fútbol sin tilde. Pues temo decirles a todos aquellos que aman que haya una sola regla que aplique para todo, que en este caso no es así. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra que pronunciamos de forma diferente dependiendo del país del que seamos. O sea, yo creo que esa también es una de las ventajas. Saber las reglas, pues te ayuda a moverte en diferentes ámbitos, ¿no? Y a lo mejor moverte ante lo desconocido. O sea, yo pienso en el caso de COVID, si supiéramos las reglas ortográficas, cómo se forman los acrónimos, cómo se escriben, pues es muy sencillo. Entonces tú, trabajando en un medio de comunicación, que estás dando la noticia cuando Tedros Adhanom sale a decir que a partir de ahora la enfermedad provocada por coronavirus se va a llamar COVID, pues si tú sabes las reglas ortográficas, sabes qué es lo que tienes que hacer. O sea, cómo lo vas a escribir con mayúsculas, que evidentemente era la COVID porque era la enfermedad provocada por coronavirus, que como llevaba el guión tenía que ir pegado el guión. O sea, todas esas cosas que parecen como muy sencillas, pues se resuelven muy fácil si sabes las normas ortográficas. Ya llegaremos en un momento a por qué esta fascinación, no obsesión, de escribir de acuerdo a las reglas ortográficas. Ella fue correctora de estilo y además nos tocó, ella es comunicadora del TEC de Monterrey, le tocó una época donde los diarios sí cuidaban perfectamente Sí. esto. Ahora inclusive lo hacen máquinas. Ya llegaremos A al ese- avance, a ese de, la, punto, al avance sí. de la tecnología. Pero déjame continuar en tu infancia. ¿Eres del sur de la Ciudad de México? Sí, siempre del sur, siempre. Sureña. Muy sureña, muy de Cuapa. Viví mucho tiempo en Cuapa y entonces iba hasta Las Águilas a la escuela, que era un trayecto largo. Claro que en ese entonces no había tanto tráfico, no se estaba haciendo todavía el segundo piso, entonces todavía era, digamos que manejable. Confiaba Xavi que compartimos la misma escuela primaria en generaciones completamente distintas, no tengo que aclararlo, pero el Queen Elizabeth School es un colegio de las clases medias del sur de la ciudad, donde
adquiere uno una preparación fuera de la religión, pero sí una educación estricta con un modelo de escuela internacional. ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo defino Yo bien? creo que sí, además era un tipo de escuela muy tradicional, ¿no? O sea, pensando Sí. lo que hoy vemos y la diversidad que existe, que siempre ha existido, pero bueno, en ese entonces pues era una escuela muy tradicional, que a mí honestamente creo que ha sido la mejor escuela que he tenido, la disfruté ¿De muchísimo, verdad? sí. Y siento que me dio pues muchas bases, ¿no? Sí, evidentemente, o sea, una cosa que ahora me gusta mucho, porque claro que tuve que ir a buscar escuelas ahora para mis hijos, pues es que aquí te dan una muy buena formación de inglés sin jamás descuidar la formación en español, cosa que no sucede hoy, ¿no? Oye, ¿y deportes, te acuerdas? Y muchísimos deportes, ¿no? Teníamos gimnasio, teníamos una alberca, Natación, yo amaba natación. nadar, amaba nadar. Y la verdad, si no me hubiera ganado la flojera de la adolescencia, creo que hubiera podido haber hecho una carrera de natación. Pero sí, o sea, y además, por ejemplo, esto de las demostraciones, ¿no? O sea, el tener todos estos festivales y demás, a mí sí siento que fue una preparación como para decirte, puedes parar en donde sea, a hablar, a bailar, a cantar, a hablar en inglés, o sea, lo que sea. O sea, sí me parece que fue una preparación muy Déjeme grande. traducirle lo que dice Xavi Claro, de las con demostraciones. aquello de las demostraciones. Hacíamos una síntesis de una película, Ajá. ¿no? O de un libro platicado frente a los papás, Sí. y ahí representábamos que sabíamos sumar, sabíamos Sí, cantar, sí adaptado a sabíamos los tocar la conocimientos, flauta. ¿no? Del curso, sí, claro, Sí, claro. una escuela de avanzada en su Sí, momento que la verdad, afortunadamente todavía continúa. ¿Tienes amistades de aquella época? ¿Conservas Sí. amigos o amigas de aquella época? Sí, mi amiga Julieta, la que conocí en las llantas del Queen, y ahí nos hicimos amigas en segundo de primaria y desde entonces. Qué padre, O segundo sea, ya de muchos primaria. años, sí, ya. Te presumí Muchísimo. también que tengo compañeros, amigas, amigos desde pre-first, es decir, desde Mira, antes de entrar a la claro. primaria, porque yo fui desde el kinder, ¿no? Ajá, sí. Que es más ahora una guardería pero, ¿Qué otra cosa? pero hablabas de actividad cognitiva, que ya te empieza a relacionar con Sí. la gente. Y después de la secundaria, ¿dónde la estudiaste? En la secundaria me fui a la Asunción, que está muy cerca, que es una escuela de monjas, ¿no? Sí, ya era una escuela mixta en ese entonces, ya tenía un buen tiempo de ser mixta, y pues bien, o sea, 3 años así que pasé, la verdad, bien, conocí a gente muy linda de allá, que, o sea, sigo en contacto con algunas personas todavía de las que conocí en el Asunción, pero ya después de esto, justo me acuerdo que yo me quería quedar a estudiar ahí la preparatoria y mi papá me dijo, no hay manera, tú te vas a ir a estudiar al TEC de Monterrey. Y yo decía, ¿yo por La qué? prepa y después la carrera, ¿no? Pues sobre todo la prepa, ¿no? Él quería que estudiara yo la preparatoria ahí. Entonces yo como que no entendía cuáles eran las ganas de que yo estudiara en el TEC, ¿no? Y me acuerdo que todavía llegué a hacer el examen de admisión. ¿Qué razón tenía tu padre? La verdad, sí. O sea, en ese momento me rebelé, me enojé. Según yo Claro. contesté muy mal el examen y cuando llegué me dijeron, no, estás ahora en Recuerda bicultural. que la adolescencia es una enfermedad que se quita con el Afortuna- tiempo. Afortunadamente. Y sí, la verdad disfruté muchísimo el tiempo que estudié en el TEC. Y ahí se hizo comunicadora, la licenciatura es comunicación, ¿no? Periodismo y medios de Periodismo y medios comunicación. de comunicación. Sí, ya no existe. Ya no o sea, existe. la crearon en ese momento y creo que fue un gran acierto, digamos, para mí en el momento, ya a la hora de ponerlo en práctica, no sé qué tan... Y entiendo que en el Tan plantel ideal. sureño, ¿verdad? Sí, en Ciudad de México. En Ciudad de México. Sí. Y ahí creo que al momento de que le exige el plan de estudios cumplir ciertas horas de trabajo en un medio de comunicación, te cambia la vida, Xavi. Sí, total, Porque total. la entrada a Reforma, Sí. pues ahí es el parteaguas de lo que hoy haces. Sí, total. O sea, al final, pues yo estaba, obviamente, estando en el TEC, ¿no? Y en pues eran más o menos finales de los 90, cuando el periódico Reforma era, me parece que el periódico que estaba rompiendo la escena periodística, ¿no? Pues para mí era como mi objetivo, ¿no? O sea, yo quería trabajar en Reforma y eso era lo que quería hacer. Y coincidió, de verdad, por azares de la vida, que primero una compañera que, bueno, ella estudiaba comunicación, yo periodismo, pero estaba buscando a alguien que se quedara en su lugar en el comité, en el Consejo Editorial Web, en ese entonces. Y pues me dijo, oye, ¿no te quieres quedar? Y yo, sí, pues sí, claro, obvio, yo quiero ir al Reforma, o sea, como sea, ¿no? Y llegué y resulta que el que ahora era el director de Reforma.com, que también era de muy reciente creación en ese entonces, yo sé que esto parece así como la prehistoria, pero bueno, digamos que fueron ahí Para las como nuevas generaciones. principios de Pues, los ¿a poco años no 2000. tenía página de internet el Exacto, periódico, no verdad? tenían, Claro. no la tenían. Claro. Y resulta que quien era el director, Luis Uriarte, había sido mi profesor en el TEC.
Entonces, bueno, ya ahí con la confianza de que nos conocíamos, llegué y le dije, oye, yo quiero llegar aquí, o sea, quiero hacer prácticas, lo que sea, o sea, no me importa. Y obviamente me dijo, sí, claro, puedes venir a hacer prácticas, o sea, no hay nada, no hay ni un programa, no hay dinero, no nada, pero pues si quieres ven. Y yo, pues sí, obvio, yo quiero, ¿no? Entonces, básicamente yo le pagaba Reforma por emplearme ahí. Entonces llegué primero como a hacer prácticas profesionales y pues muy curioso porque cuando me hacen el examen de admisión, porque te hacen tu examen de admisión, te hacen uno de conocimientos generales y uno de precisamente ortografía y redacción. Pues justamente cuando hice el de ortografía, la persona que me lo hizo me dijo, oye, eres de las mejores que ha resuelto este examen, ¿no? Y yo dije, ay, órale, o sea, no me lo imaginaba, me encanta, pero no me lo imaginaba. Y pues sí, o sea, digamos que mis primeras labores eran revisar la página web, que la página de inicio que no tuviera errores ortográficos, que la información fuera correcta y ya. Y a los 4 meses, ya cuando se acababan mis prácticas, me dijeron, oye, se abre una plaza en internacional. La verdad, una de las ventajas que tenía de la carrera, que pues sí, te digo que era una carrera muy, pues no sé, muy utópica, yo creo, para lo que en realidad hacemos como periodistas, pero habíamos tenido mucha formación internacional, teníamos tronco común con relaciones internacionales, entonces había tenido y aparte, esos años era cuando Marshall McLuhan le dio la razón a la historia. Exacto. El mundo estaba global, ¿te acuerdas? Total, absolutamente, sí. Lo que pasaba en Asia nos afectaba y aquí. Y Anthony Giddens era así, todo correcto. Lo que tú quieras decir. No, sí, correcto. O sea, la verdad es que eso estuvo muy bien y entré entonces justamente a Internacional por eso y entonces fui coeditora web de Internacional pues unos meses porque ya luego la vida me tenía preparada otra sorpresa. Y déjame platicar de eso. Ajá. A ver, Xavi es muy conocida en la radio, es muy conocida por sus podcasts, pero la vida te preparó un destino. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Platícanos. Pues fíjate que fue un poco antes. A los 16 años yo estaba en la preparatoria del TEC todavía y un día de la nada me empezó a doler la rodilla derecha. Así de lana. ¿Un dolor? Un dolor, así. Me agaché y yo dije, pues me agaché. Traía unos jeans, me acuerdo, estaba trabajando en una de las farmacias de mi papá, sí. Nos ponía a trabajar en los veranos. Bien hecho. Sí, pues sí. Y entonces estábamos trabajando ahí, mi hermana y yo, y me agaché por unos dulces, porque los dulces estaban en la parte de abajo, y a la hora de agacharme me dolió la rodilla y dije, pues seguro me agaché mal, ¿no? Y ya. Pasó todo el día, no sé, en la noche, cuando ya me iba a cambiar y me iba a poner la pijama, veo que tengo una bola en la rodilla, ¿no? Y yo así, oye, pues fíjate que tengo así la rodilla. Y curiosamente, mira, es que te juro que dentro de todo, he sido súper afortunada, porque contrario a lo que pasaría siempre, que era como de, ay, tómate una aspirina y ya no pasa nada, pues no, en ese momento mi mamá y mi papá dijeron, no, sí, hay que llevarte al doctor y hay que ver qué onda. Eso fue al otro día. No al otro día, pero digamos como a los 3. ¿Desinflamó? No. O sea, era literal una bolita así, nada más, como si el menisco estuviera inflamado. Y llegué y justamente el ortopedista me dijo, no, pues tienes el menisco inflamado, toma estos desinflamatorios, con esto te vas a sentir mejor. Y pues me mandó el tratamiento que me tenía que tomar, pues ¿Y no pasó funcionó? el tratamiento, sí se paró un poquito, pero haz de cuenta que a los 2 meses me volvió a doler. Entonces, pues me vuelvo a tomar el tratamiento y lo que empezó a pasar nada más era que cada vez se intensificaba más el dolor, ¿no? Sí. O sea, cada vez era más molesto. Evidentemente llegó un punto en el que ya esa medicina no me hacía nada y entonces ahí me dijo, a ver, te voy a hacer una placa, ¿no? Y me hizo una placa. No, pues no tienes nada, no sé qué. Y pues así estuvimos de julio hasta abril, que es muchísimo tiempo. Y cuando llegamos a abril dijo, no, ya esto está muy raro, vamos a hacer una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética, una de las opciones que ponen es que podía ser un tumor cancerígeno. Y entonces pues tienen que hacer una biopsia y cuando hacen la biopsia pues resulta que sí. Que es positivo. Y pues la verdad es que en ese entonces no era tan común conocer a gente que tuviera cáncer. Siento que hoy todas las personas conocemos por lo menos a 4 personas que tuvieron cáncer. Y en ese entonces yo solamente conocía a una persona que tenía cáncer, que la había pasado muy mal y que había tenido cáncer de mama. Y la verdad es que, o sea, yo como que no entendía la verdad la dimensión de lo que estaba sucediendo. Es un ramalazo familiar. Cuando Sí, recibes una noticia de estas, es un ramalazo familiar para el paciente. No, pero pues yo pienso en mi papá y en mi mamá. Correcto. Claro, y los sí. papás y la familia, se viene el mundo para abajo. Sí, la verdad sí. O sea, yo te digo, yo la verdad creo que no era tan consciente. A mí me preocupaba mucho que se me iba a caer el pelo. Esa era mi mayor preocupación, sin entender cómo todas las implicaciones que esto tenía. Pero obviamente mi mamá y mi papá sí estaban, o sea, no lo podían creer, no sabían qué hacer.
Además, justo estaba en esta edad en la que pues ya no estás, o sea, ya no eres niña, pero también, o sea, no puedes No ir eres con un un adulto. oncólogo o una Correcto. oncóloga de adultas. Entonces estaban justo en eso, buscando quién, y como que no me decían, y entonces era una cosa muy, muy complicada, hasta que pues ya un día se encontraron a un excelentísimo oncólogo. ¿Puedo querido y conocer el adorado, nombre? Juan Sincer, por Uy, supuesto. Sí. le mandamos un Eminencia saludo. total y absoluta. Miguel. Quiero a mi doctor muchísimo. Por cierto, Juan Sincer, primo de un De nuestro querido Javier. claro. compañero Sí. trabajador del canal de Congreso. Un fuerte abrazo a mi querido Juan, sin duda uno de los Sí, mejores no, oncólogos de nuestro increíble. país. Atendió a mi abuela. Y También. Lo queremos. Mira, sí, lo queremos. sí, con mucho lo queremos mucho a Juan. Sí. Y pues justo, o sea, ya cuando llegué con él, pues sí, ya me dijo, a ver, lo di en ese momento, la verdad, porque sí llegó y me dijo, te va a pasar Sí, esto, es esto, un hombre, esto. es un hombre frío, es un hombre duro, ¿no? Pues es muy, a mí me parece, ya ahora lo veo a la distancia, que es muy claro, y creo que eso también se agradece mucho cuando estás pasando por un momento que te complica tanto todo, ¿no? Que te conflictúa, que no sabes ni siquiera hacia dónde moverte. Pues Juan es muy, ay, yo Juan, que igual la del doctor Sincer. Pues era, sí, fue muy directo, como de, a ver, se te va a caer el pelo, se te va a caer esto, se te va a caer lo otro, no sé qué, la. Estamos a tiempo. O sea, curiosamente, a pesar de que pasaron muchos meses y de que tuve un tipo de sarcoma que es muy agresivo y que ahora sé que es muy común entre las personas que están justamente en la adolescencia, porque es cuando estás creciendo y como que ahí entre la hormona, las células y demás, pues resulta que es muy común. Pues yo tuve la fortuna de que no tuve metástasis en ninguna parte del cuerpo. No salió el cáncer de la rodilla derecha. Exacto. A pesar del tiempo. Ahorita, si entendí bien, fue de junio a abril, es Sí, casi un año exactamente, completo. casi un año. Tuviste Muchísima suerte, Lava, muchísima suerte, porque normalmente pues acabas teniendo también cáncer en pulmones, en cerebro, en clavículas. Se va por la sangre a todo. Claro, y no, yo afortunadamente no. Pero entonces me dijo, bueno, te tengo que poner quimioterapia y te tienen que operar. Yo no te puedo operar porque yo no soy cirujano, pero te voy a recomendar a un cirujano. Y al primer cirujano que me recomendó, él fue el primero que me dijo, la verdad la opción es amputar la pierna. Y yo evidentemente cuando oí eso dije, pero por supuesto que no, o sea, no hay manera, no. Haga lo que tenga que hacer, pero no me quite la pierna. Sí, no, porque no, ni me imaginaba que yo pudiera tener una vida sin una pierna, Lava. Entonces, hasta... Si lo hubieran detectado antes, el hubiera no existe, Ajá. pero la pregunta científica es, si hubieran detectado antes, quizás no hubieran tenido que quitar la pierna. Yo creo que, a ver, sí existía la opción de que no, pero, porque eso fue bueno, de entrada ya después me busqué a un cirujano que me dijera, no te preocupes, no te vamos a cortar la pierna, ¿no? Que era lo que yo quería oír, Claro, evidentemente. Claro. Y entonces lo que intentaron hacer en ese momento fue justamente, tenían que quitar toda la rodilla, porque además el tumor estaba entre la rótula y la tibia. Entonces tenían que quitar la rótula y lo que hicieron fue... En el corazón de la rodilla, sí, permíteme. me dijeron, pues te ponemos una prótesis de titanio interna de rodilla, ¿no? Que pues ahora es súper común. A mi abuela le acaban de poner la suya de cadera. Y entonces esa fue, digamos, ese fue el camino por el que optamos. Solo que hubo pues ya complicaciones en la cirugía, lo que tú quieras, que acabó, estuve un mes en el hospital más o menos, y ya las 3 semanas, o sea, a pesar de que se intentó conservar la pierna, pues ya las 3 semanas, pues un doctor externo además, ni siquiera el doctor que estaba a cargo, un doctor externo llegó con mi mamá y con mi papá y les dijo, a ver, si Ana Paulina fuera mi hija, yo le cortaba la pierna ahorita. Y pues para ellos fue así como no, o sea, mi papá sobre todo estaba como que no lo podía creer y se negaba y decía que no y no sé qué, y mi mamá dijo, sí, va, órale. Y pues sí, al día siguiente me amputaron la pierna. Las preguntas obligadas que se hacen en tu familia, ¿puede volver el cáncer en otra parte del cuerpo? Claro, no, sí, durante mucho tiempo, por ejemplo, estuve en revisión, ¿no? Y entonces visitaba mucho a nuestro querido Juan Sincer, porque sí, evidentemente sucede muchas veces, ¿no? Y yo me acuerdo que ya después de que me amputaron la pierna, tenía que seguir con la quimioterapia. Y, o sea, me acuerdo que le dije al doctor Sincer, le dije, oye, ya, ¿no? Ya me cortaron la pierna, ya, ¿qué más quieres? Y se volteó y me dijo, Paulina, en 10 años me lo vas a agradecer. Yo, ¿qué le voy a agradecer? Ni que nada, por supuesto que no. Y sí, 10 años después llegué a decirle, doctor, gracias. Xavi, te han hecho el famoso PET. Sí, claro. Es decir, te meten en una máquina y determina esta nueva tecnología si hay posible cáncer en otra parte del cuerpo. Nada, no, ya súper limpia. Eso fue hace ya 27 años y limpia todo este tiempo. Mucha gente se preguntará, esa sonrisa y esa manera de comunicar, ¿esto se supera? Pues sí, la verdad es que sí. Yo pensé que no lo iba a superar, pero la verdad sí, o sea, sí. Me costó trabajo, evidentemente, ¿no? O sea, al principio fue durísimo.
estaba yo de muy mal humor con el mundo, con la gente, con Sí, porque quien te se me preguntas, cruzara. ¿por qué yo, no? Sí, claro, ¿no? Pues Yo sí. fui al Queen Elizabeth. Sí, yo trabajo en el. Yo voy a la Asunción. Exacto, ¿Qué voy a la hice para Asunción, que ¿qué hice? te enfrentas? ¿Eres creyente? Sí, pero te enfrentas fíjate con que una deidad sí. y dices, oye, ¿por qué yo? Sí, Diosito? exacto. ¿Qué hice yo? ¿Qué no? hice yo? Sí, la verdad sí, hubo un tiempo en el que sí estaba como muy metida pues, deprimida totalmente, estaba muy deprimida y también siento que pues nadie sabía como mucho qué hacer, ¿no? O sea, para mi mamá y mi papá era como de, no, a ver, tú no eres una pierna, tú sigues tu vida y adelante y no sé qué. Y entonces sí, o sea, salí del hospital y a los 3 días estaba de regreso en el TEC. O sea, sí, te pones a estudiar y tareas y órale, y vas, ¿no? Y creo que eso también ayudó mucho a que pues yo siguiera pues con mi vida, ¿no? O sea, como decir, bueno, sí estoy de malísimas, estoy que me lleva así quien me trajo. Pero la vida continúa. Pero la vida sigue y ya. Y entonces pues seguí yendo y pues con todo lo que eso implica, ¿no? Porque imagínate que yo iba a una escuela en donde solamente había, o sea, no sé cuántas personas estudiaban en el TEC en ese entonces, pero pues, no sé, miles, por ejemplo, ¿no? No sé qué, 4,000 personas, 2,000 personas. Pues solo habíamos otra persona y yo con silla de ruedas en la universidad, ¿no? Bueno, y afortunadamente había elevadores, ¿no? Y había rampas. Había condiciones. O sea, sí podíamos, con sus dificultades, movernos en ese momento, ¿no? Pero nos podíamos mover. Aquí en el Senado no hay condiciones Claro. para unas personas. Pues en el Senado y en muchas muchos partes. lugares. O sea, a mí me Correcto. gustaría decirte que así son contados los lugares, Sí, ¿no? en Estados Unidos te sientes muy cómoda porque está todo adaptado, ¿no? Pues sí, fíjate que no viajo tanto a Estados Unidos porque sí te tengo que decir que es de verdad un problema pasar las revisiones de seguridad con la prótesis. Un problema. Entonces evito ir a Estados Unidos. Evitas ir a Estados Sí. Unidos. Pero, por ejemplo, estuve hace un par de años en Australia, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y a mí una de las cosas que me impactó fue ver a una persona que tenía parálisis cerebral en silla de ruedas, sola, yendo al estadio, disfrutando el partido, saliéndose ella sola, o sea, con todas las condiciones para tomar el Hay tren, una para cultura bajarse al y una estadio. infraestructura para Sí. poder hacerlo. A ver, la ansiedad es preocuparte mucho por el futuro. Ujú. El estrés, preocuparte mucho por lo que está pasando en este momento. Claro, claro. Y la depresión es acordarte de lo que pasó hace 20 años. Sí. Tú ya podrías decir que ni te estresas mucho, ni eres ansiosa, Ajá. ni estás deprimida por lo que le No. pasó a Pau Chavira. No, para nada, ¿eh? O sea, no, ya. Porque además creo que una de las cosas que a mí me preocupaba mucho era como pensar que no iba a ser independiente, ¿no? O sea, como que yo me acuerdo que eso era como mi estrés más grande, como yo decía, no, Voy a tener que depender de alguien. ajá, mi hermana me va a tener que llevar en silla de ruedas a todos los lugares, o voy a tener que usar muletas y no me va a poder mover, o me van a dar esta prótesis, ¿no? Porque bueno, obviamente desde un principio se habló de que iba a usar una prótesis, pero pues, también ese es otro mundo muy importante, ¿no? O sea, cómo llegas al mundo de la prótesis, cómo te tratan, lo que te enseñan, lo que te dicen, lo que en realidad es. Entonces creo que esa también es como otra etapa ahí muy significativa de mi vida. Pero sí, como que creo que mi mayor preocupación era esa, ¿no? Como decir, nunca voy a ser independiente y tampoco voy a poder hacer lo que yo quería hacer, ¿no? En ese momento que era, pues, no sé, tener una familia, casarme, ¿no? Tener criaturas, ¿no? Y piensas, eso ya no es para mí. Sí, claro, yo decía, no, pues ya no hay forma, ¿no? O sea, ¿quién? Y a 20 años ¿Cómo? de distancia dices, No, es pues cierto. no, qué risa. Con pero... pierna o sin pierna, Sí, me pues puedo sí. desplazar, gano no, dinero. todo, la verdad es salgo que en la todo. radio y hasta Gustavo Rentería me invita a Y la todo, entrevista. ya estoy, así, palomita para todo. No, la verdad es que sí, o sea, creo que no ha habido algo, o sea, de lo que yo pensaba que no iba a poder hacer, que no haya hecho, solo patinar. Pero ahí estoy encontrando las formas. Oye, ¿no te pasa de que conoces a gente que está preocupada porque perdió el empleo? Ajá, Porque le duele mucho la garganta, Ajá. porque lo dejó el marido sí, o la esposa. ajá. Y tú dices, ay, ¿qué No. tipos? Que se preocupan por cosas que, Pues es que yo son, siento- son sencillas de resolver, ¿no? Es que siento que, a ver, creo que Cada a cada quien su persona dolor. nos toca, sí, ahora sí que a cada quien le toca su piedrita, ¿no? O sea, yo creo que pues es justamente una de las cosas que hay que aprender en la vida, ¿no? O sea, cómo lo sorteas, lo que sea, ¿no? Porque evidentemente a mí ahora ya no me preocupa mi prótesis, no sé, me preocupan más, pues, mis hijos, ¿no? O me preocupa, qué va a ser del futuro, ¿no? O sea, como más, para pagar la hipoteca, ¿no? O sea, cosas así que ya me parece que son preocupaciones, pues, regulares o de cualquier persona, ¿no? Y creo que la gran ventaja que tengo hoy es que precisamente el factor de mi pierna y la prótesis y demás no es uno de esos de esas preocupaciones, ¿no? Oye, déjame abrir un paréntesis con el tema de la prótesis.
inclusive dijeron, Xavi puede ser nuestra gran promotora, te tomaron sí, como promotora. también, sí. ¿Por qué? Porque te adaptaste, porque te vieron echada para adelante, porque te fuiste a todo el mundo, ¿no? Me fui al mundo. Sí, la verdad es que creo que, mira, tuvo ahí mucho que ver que hablaba inglés. Ese fue un determinante porque, mira, tuve la gran fortuna, de verdad, de conocer a un gran protesista mexicano que se llama Marlo Ortiz, es el ingeniero Marlo Ortiz. Él está en Guadalajara y el fútbol me lo puso. Porque no sé si te acuerdas que hubo un futbolista de Atlas que tuvo un accidente de tránsito, Sí. como por ahí del 2000, Sí, no, sí, 1999 fue. Y en ese momento, pues digamos que mi papá estaba muy preocupado, mi papá y mi mamá, ¿no? Me veían muy deprimida, muy enojada, no quería usar mi prótesis y demás. Y pues estaban como, ¿y ahora qué hacemos, no? Con esta chamaca. Y pues mi papá, escuchando sus programas de fútbol, escuchó sobre este accidente, evidentemente, pero ahí decían, oye, ¿por qué no lo mandan a Estados Unidos y que le hagan una prótesis y no sé qué? Y alguien de la audiencia habló y dijo, oye, no, ¿para qué lo van a mandar a Estados Unidos? Aquí en Guadalajara hay un excelente ingeniero que se llama Marlo Ortiz. Pero estoy hablando de una época en la que no había internet. Claro, sí, no lo podía googlear. O sea, no era tan sencillo. No lo podía exacto. googlear, dirían las nuevas generaciones, Exactamente. ¿no? Entonces, Sí. pues así fue como, pues se pusieron a buscar a Marlo, así como fuera, y encontraron a Marlo. Y le dijeron, oye, pues tenemos una hija. ¿Pero qué es? ¿La tecnología? Ah, pues ahora ahí te explico, porque resulta que Marlo, pues la verdad a mí me parece que es una persona súper creativa, pero además muy comprometida y muy dedicada. Y Marlo, a pesar de que tuvo una formación, sí se formó aquí en México, pero luego se fue a Estados Unidos y digamos que se formó en Los Ángeles. Cuando llegó a México, como que él siempre trataba de decir, bueno, ¿cómo se puede mejorar esto? Y durante muchos años, incluso ahora, hay gente que sigue utilizando encajes, que es, digamos, la parte en la que entra la prótesis, ¿no? Donde metes el muñón y ahí queda, digamos, la conexión entre el muñón y la prótesis. Pues encajes que se hacían en la Segunda Guerra Mundial, súper incómodos. O sea, es decir, el muñón y este es el encaje. Exactamente. ¿Y en qué se diferencia uno con otro? ¿Cómo se amarra? No, pues muchísimo. Hay algunos que, por ejemplo, puedes usar como se llama podríamos decirle un calcetín, digamos, de silicón, haz de cuenta, dependiendo del tipo de amputación que tengas. Sí. Pero, por ejemplo, para muchas personas amputadas abajo de rodilla, usan una cosa que se llama pin. Entonces tienes el como calcetín de silicón que lo pones en el muñón y el tornillo o pin entra, digamos, en una base y así se agarra. El que yo uso, por ejemplo, es básicamente al vacío. O sea, tú lo que haces es que, digamos, metes a presión el muñón, cierras con una válvula y está al vacío. ¿Tú lo haces sola? Sí, claro. O sea, tú no dependes, yo no tú no dependo de dependes de nadie para bañarme, para levantarme, para nada. O sea, sí, no. Afortunadamente no. ¿Se puede mojar? Esta no, pero sí hay algunas que se Hay pueden unas mojar. que se pueden Sí. Y me decías que pasar rayos X en un... Es un poco Es un complicado. poquito complicado. En algunos lugares sí. O sea, por ejemplo, incluso aquí en el aeropuerto de Ciudad de México tengo que irme por otros aunque lados. vea el guardia la Digo, porque prótesis. ahora la que uso también es un poco más evidente, ¿no? Pero, por Sí. ejemplo, hubo un tiempo cuando estaba trabajando, porque bueno, ya me salté un poquito, pero precisamente con Marlo empezamos a trabajar con una empresa islandesa, que digamos que hay 3 empresas como muy importantes en el mundo de las prótesis. Una es alemana, la otra es inglesa y la otra es islandesa, de Islandia. Y resulta que esta empresa islandesa... Pensé que nada más había volcanes por allá. No, pues sí, volcanes y además un lugar precioso, si no ha sido. Sí. Precioso. Las auroras boreales ahí se ven muy bien, no me ¿no? tocaron, pero sí, Ajá. sí. Y justo pues en este lugar, digamos que una de las empresas más importantes de Islandia es precisamente esta que hace prótesis. Y cuando supieron de lo que estaba haciendo Marlo, porque Marlo además una de las cosas que tiene también evidentemente es que es una persona que va y comparte lo que conoce, ¿no? Y va a los congresos y platica y dice, y oye, mira, y ahora hice esto. Pues yo tuve la fortuna de ser la segunda persona que usó este encaje que él decidió modificar. O sea, decir, a ver, este es el que se ha utilizado durante años, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, que digamos que eso se cuenta una cubeta, así tal cual. Y pues sé que es súper incómodo, que se ve horrible, que además no da, digamos, como la seguridad para caminar. Pero funciona todo dar. Pues no funcionaba. Y él lo que hizo fue, vamos a cambiar esto, que no está funcionando y que es lo que hemos usado durante todo este tiempo. Y entonces hizo unas modificaciones que, pues todas las personas que se dedican a hacer prótesis primero lo tiraron de loco, ¿no? Era así, ¿cómo crees? Se les va a salir, no va a ¿Eres el poder. rockstar de esto? Y ahora, no, pues sí, claro, es la eminencia en el mundo de esto. Y Pau fue por todo el mundo platicando que
¿A los pacientes o a los médicos? Pues a todo mundo realmente. Hicieron un programa educativo, la verdad, muy interesante, en el que primero, digamos que trabajábamos con protesistas en diferentes países. Les platicábamos, por ejemplo, de cómo funcionaba este encaje, ¿no? De cómo lo podían hacer, cuáles son digamos, lo que tienen que tomar en cuenta para escoger una rodilla, para escoger un pie, porque no creas que hay una rodilla y hay un pie, o sea, hay como 65 pies, como 65 rodillas, ¿no? Y entonces, pues obviamente depende mucho de la actividad física de quién va a usarla, de la edad, del peso, de qué quiere hacer, qué no quiere hacer y demás. Entonces, bueno, cómo poder definirla. Y había otra parte también que era como todas las soluciones cosméticas, porque evidentemente para muchas personas a las que les acaban de amputar la pierna, pues es muy difícil verte sin una pierna, ¿no? O verte con el tubo, o verte con algo así, ¿no? O sea, entonces, pues normalmente hay soluciones que lo que hacen es que se vea un poquito más real, ¿no? Y más como tu pierna. Quizá lo que todo mundo va a recordar de la herencia del papá Chavira a Pau es el amor por el fútbol. Fíjate, Sí. Tu papá, escuchando sus programas, Ya sé. descubrió al protecista. Sí. Pero tú eres una apasionada del fútbol y sobre todo una apasionada del fútbol femenil. Sí, me encanta el Eres femenil. promotora, Sí. eres crítica, Sí. te enojas. Somos muchos tus escuchas en un podcast muy famoso. Y ahí andas, y Ahí no ando. fallas. Sí, en el fútbol femenil que me encontró, me abrió los brazos y yo fui muy feliz. Porque sí, creo que, a ver, se tiene que hablar de las mujeres en donde sea, pero específicamente en fútbol, ¿no? Porque tenemos muchos espacios para el fútbol varonil, pero en realidad pocos para el femenil. Acaba de empezar, obviamente, la liga en México, no es que tenga los 100 años que ya tiene la varonil, pero pues sí me parecía que hacían falta voces y pues yo dije, yo me sumo también aquí y pues sí, empecé con el fútbol femenil. Oye, una de tus casas es W, Sí. y ya inclusive fuiste cronista de una final, ¿no? Sí, estuve ahí como comentarista de la final de la Liga de Campeonas en 2021, cuando se jugó el Chelsea contra Barcelona y fue el primer campeonato que obtuvo el Barça. Sí, Y participas con mi querida Gaby Barkentin, sí, ¿verdad? también. Sí. ¿Qué haces en ese espacio? Pues con Gaby normalmente hablo de español, de la lengua, de justo esos acentos que no ponemos o de esas palabras que no escribimos bien o de las dudas que luego nos surgen, ¿no? O sea, como, oye, ¿esta palabra se puede usar, no se puede usar? ¿Es correcto decir viniste o no? No, como digo, yo creo que todas las personas tenemos muchas dudas sobre nuestra lengua. Porque, a ver, la conocemos, sabemos de ella, pues tú recordarás que lo que nos enseñaron de acentuación, puntuación y demás, lo aprendimos en la primaria y muchas veces ya no se profundiza como si la lengua no cambiara, ¿no? Y creo que ahí es donde siempre surgen dudas. ¿Eres una lingüista? ¿Eres una periodista lingüista? Pues no sé si lingüista, pero sí me gusta decir que soy asesora lingüística. O sea, el que yo te puedo ayudar a decir, a ver, ¿cómo puedes adaptar de la mejor forma tu mensaje para la audiencia a la que le estás hablando? Oye, y a veces lees textos y te saltan, ¿no? A mí Sí. me pasa, sin ser un experto, pero a veces, y sobre todo en un mundo donde irónicamente es la generación que más leemos, Sí. pero no leemos lo correcto. Pues Y, sí, y- ¿no? y además hemos distorsionado el lenguaje. Pues yo creo que eso lo hemos hecho siempre. O sea, no sé, creo que hemos hecho estas abreviaturas, ¿no? Hemos cambiado. Yo me acuerdo cuando, bueno, yo no sé, yo escribía muchísimo K y nada más ponía la Q y un apóstrofo, ¿no? Por ejemplo. Y ahora, pues, eso se hace con una K, ¿no? Y creo que lo entiendes perfectamente en redes sociales, a lo mejor en una conversación informal. ¿No estás en contra de ello? Yo creo que no, o sea, yo creo que es parte de lo que se va, o sea, de cómo se va modificando la lengua y también de nuestra maestría en saber, a ver, en qué registro lo voy a usar y en qué registro no. O sea, evidentemente lo voy a usar a lo mejor en mi mensaje que le estoy mandando aquí a mi mejor amiga. A mi amiga, ¿qué? Ajá, Paulina. Julieta. Julieta. A mi amiga Julieta, Sí. pero no lo voy a usar, por ejemplo, pues en un informe que voy a hacer ante el Senado, ¿no? Y es el azote de la SEP, mi querida Chavi, porque encontró nada más, ahí se puso a revisar y encontró 117 errores Pues en los quisiera libros de yo texto gratuito, ¿no? Quisiera haberlos encontrado, la verdad no fui yo, fue ¿no? una investigación que hizo Animal Político. Ah, Pero justo en ese entonces yo estaba haciendo corrección de estilo para Editorial Planeta y pues sí a mí me desconcertó mucho que hubiera 107 errores en los libros de texto, porque decía, a ver, cualquier persona agarra un libro y dices,
lo que está escrito aquí ya fue revisado, es correcto, verificado, ¿no? O sea, ya lo tomas contrataron como una verdad. a varias chavis que Pues son eso correctores yo de decía, estilo, bueno, ¿no? que no me contraten a mí, pero que contraten a alguien, ¿no? Si a partir de entonces ya me parece que es la Academia Mexicana de la Lengua la que hace esas correcciones, pero en ese momento, pues sí, ya después de que hace la investigación animal político, el entonces secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, sale y dice, pues sí, fíjense que sí, que qué pena, pero pues que tienen 117 errores los libros. Ya después se dieron cuenta ¿Era que eran Ernesto más... Cedillo, era el presidente? No, era Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Esto fue en 2013. Sí. Y recuerdo que yo estaba primero muy indignada con la SEP, pero al día siguiente me indigné más con todos los medios de comunicación, porque dije, no puede ser posible que están reporteando sobre estos 117 errores o informando y tienen errores ortográficos, cuando la mayoría de las personas que hacemos tomamos como referencia a los medios de comunicación, ¿no? Tú asumes que quien trabaja en un medio de comunicación, pues se sabe las normas de ortografía, tiene una maestría en digamos... Sí, ¿esos errores eran en escribir. ortográficos o de sintaxis? Había algunos ortográficos y había otros de concepto. O sea, concepto. sí, no sé, como que decía, no sé qué te podré decir en este momento, pero algo así como el río Suchiate está en Chihuahua, Sí, pues ¿no? sí. O sea que, pues, no, evidentemente no. Claro. Ajá. Y se combinó su pasión por el uso correcto del idioma y el fútbol. Y viendo a nuestra querida selección nacional, los apellidos de los jugadores no estaban acentuados. No. Y eso entonces, no sabes. esto no puede ser. No puedo, sí, porque yo justamente tenía como muy fresco esto de que, a ver, creo que existe este Te mito. contestaron, son mayúsculas, entonces no se deben Justo. acentuar, ¿verdad? Esa es una, y la otra es que también existe este mito de que, a ver, los nombres no tienen ortografía. ¿No? Y que por un lado tienen razón en cuanto a que, por ejemplo, tú puedes escribir Marta con H o Marta sin H, y nadie puede llegar a decirte esto es correcto o incorrecto. A eso se refieren con que Sí, no pero tienen una palabra ortografía. aguda terminada en S siempre va acentuada. Es que ese es el punto. O sea, no tienen ortografía, pero sí siguen las reglas de acentuación. Y aquí se combina con otro error muy común, que es el pensar que las mayúsculas no se acentúan. Entonces, me acuerdo que ya habíamos hablado de esto, en ese entonces yo trabajaba en The New York Times en español, y había hablado de esto con el editor. Y yo le decía, es que esto es súper interesante, no sé qué, y él me decía, o sea, Paulina, solo a la gente que le interesa la ortografía le parece interesante. Adiós. Y yo, bueno, y un día viendo el partido precisamente, o sea, cuando vi el Hernández, Layun, Gutiérrez, yo dije, no puede ser. Claro. Y entonces empecé a tuitear así de, no puede ser Pero posible. ¿te das cuenta lo que lograste? Sí, no. Bueno, obviamente te juro que sí es una de esas cosas que lo veo y todavía me emociono así de que me dan ganas de llorar. Fuiste una tuitera concitudinaria y machacona Sí. y lo cambiaron. Pues sí, digo, Eso al fue final, 2017. Eso fue 2010 y empezamos en 17, sacamos un artículo incluso, o sea, en donde entrevisté, por ejemplo, al director en ese entonces del registro civil, ¿no? Aquí, que fue quien me dijo que las mayúsculas no se acentuaban. Así como de casi me da el puede ser. trabajo. Pero fíjate, o sea, al final este es un error que obviamente, digamos, el fútbol, que es un deporte que nos une en México, que nos encanta, que nos apasiona y demás, era solo una expresión de esto. O sea, hoy en día todas las actas de nacimiento de quienes somos de México tienen faltas de ortografía. O sea, Eso está pensando en que pues los 10 apellidos más populares de México, por lo menos Hernández. 8 tienen acento. Fíjate, es increíble. Y entonces, pues, García. García, González, Gutiérrez, Pérez, ¿no? O sea, dependiendo cómo lo Claro, pronuncies todo. y para los aspectos jurídicos, el notario únicamente le dará la casa a esta persona que heredó con acento o sin acento. Justo, y es que esa también era como, digamos, como un vacío ahí que mucha gente decía, no, es que si cambio el nombre ya, imagínate en una herencia, no pasa nada, o sea, tú, Verónica, con acento, sin acento, sigue siendo la misma Verónica, ¿no? Nada más Claro. es una cuestión de escribir bien tu nombre, ¿no? Trabajamos, ella estaba en el Reforma, yo en aquella época estaba en la revista Siempre, estaba en Radio Fórmula, pero donde había correctores de estilo. Y esto se ha perdido, ¿no? Muchísimo. Es decir, esta chamba terrible. pareciera que hoy la hace ChatGPT. Pues sí, es tristísimo, la verdad, porque normalmente lo que empezamos a ver cuando empieza, digamos, como a decaer el negocio del periodismo es que los primeros puestos que se fueron precisamente los de corrección de estilo, ¿no? Claro. Y sí, o sea, hoy hay mucha gente que confía, por ejemplo, en el autocorrector de su celular, en el autocorrector de Word. O que también le echa usa la culpa al ChatGPT. corrector de las Claro, faltas ortográficas cuando escribe con el WhatsApp, ¿no? Pero fíjate que sí es impresionante porque ninguno de estos autocorrectores está, por ejemplo, actualizado.
O sea, no sé, en 2010 se cambiaron todas las normas de cómo se escriben los prefijos. Entonces, si tú escribes expresidente, como lo tendrías que escribir, que es junto, en los autocorrectores de tu teléfono, de tu computadora, te lo va a marcar como un error. Aunque así verdad? es. Ajá. Entonces, por eso te digo que es importante sabernos las normas, porque así es más fácil decir, bueno, ok, me da mucho gusto que el autocorrector me diga que no, yo sé que sí va así, y así es que... Xavi Pau es una promotora del podcast. Sí. Y aunque hace radio en vivo, ella es muy interesante lo que hace con Encanchadas. Estas historias las puedes encontrar en un solo lugar. Gracias, mi Carlita. Sí, en Enganchadas ahí. Todos los jueves, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Exacto. Que es hablar del fútbol femenil y platica sus historias, un programa como este de entrevistas de semblanza, y después platica con las jugadoras. Sí. Y ha sido un fenómeno interesante. Sí, la verdad, pues muy rico, ¿no? O sea, platicar con ellas, conocerlas, conocer sus historias, digo, aunque la verdad la mayoría son muy similares, ¿no? Son mujeres jóvenes que quisieron jugar fútbol y que siempre les dijeron que no, ¿no? O que las discriminaron porque decían, no, el fútbol no es para mujeres, o las ponían a jugar con hombres y obviamente los hombres decían, no se la pases a la niña, ¿no? Ay, no, es que la niña le pega bien fácil, ¿no? O pongan a la niña de portera y así les metemos los goles. Y a pesar de eso, todas estas mujeres pues se han sobrepuesto a este tipo de situaciones y han buscado los espacios, y ya que se creó la liga, pues muchas han encontrado ahí un medio de subsistencia digno. Lo podemos escuchar en Spotify. En Spotify. Se llama está. Encanchadas. ¿Cuántos capítulos llevas? Llevo, híjole, ya, pues van a ser, ¿qué serán? 100, como 120 más o menos. 120. 120, y además la maravilla de la tecnología te permite que se queden guardadas. Exacto, ahí y las si puedes quieren escuchar escucharlo, a la hora sí. que quieras, en el lugar que tú quieras, ¿no? Exactamente, ahí está, cuando quieran. Oye, Xavi, creo que lanzas hoy un mensaje interesante de poder lograr tus objetivos a pesar de cosas muy duras, como es perder una pierna. Pues y quizá el mensaje, sobre todo para las nuevas generaciones, es: puedes lograr lo que te propongas y ya no vivir del pasado. Eso ya sucedió, ¿no? Sí, pues sí, el pasado fue. Sí, la verdad, o sea, yo no sé, creo que es muy chistoso ya, a lo mejor ya es la edad, yo qué sé, los años que han pasado, pero ya, por ejemplo, el no tener una pierna no es una cosa que me agobie, ¿no? Ni que me limite de ninguna manera. También entiendo que he sido súper afortunada y privilegiada en haber tenido, pues, la atención que tuve, ¿no? En el que en determinado momento hubiera un seguro de gastos médicos que pagara mi prótesis, ¿no? No sé, el tener acceso, evidentemente, por la educación que tenía, a oportunidades como estas de viajar por el mundo, conocer. Si no hubiera sido el Queen Elizabeth, no hubiera habido inglés. Pues probablemente sí, es que sí. O a lo mejor sí, pero no tan bueno, y da igual, o sea, hubiera podido hablar y ya está, ¿no? Oye, platícame tus chavos. ¿Dijiste que son dos? Son dos, Mateo y Diego, ya adolescente y preadolescente, digamos. Ajá. Y pues muy bien, o sea, la verdad también para ellos es, o sea, no sé... ¿Qué están en la secundaria? Uno en la secundaria y son, pues sí, niños, la verdad, muy lindos, o sea, pero eso también, hijos, ¿no? O sea, cómo iba a vivir un embarazo, o sea, todo eso, pues afortunadamente las he podido hacer de una u otra manera. Xavi, es un honor conocerte en persona. El honor es mío, Gustavo. De verdad que eres una incisiva y machacona en el tema de la ortografía y el uso correcto de nuestro lenguaje, y una apasionada del deporte, pero desde una cancha bien interesante por lo que te tocó vivir, que lo has utilizado para ser una mejor persona, no para echarte para atrás ni esconderte, sino al contrario. Gracias por esta gran enseñanza. No, hombre, gracias a ustedes, de verdad, gracias por la invitación. Es un honor conocerte. Igualmente. Y es un honor su sintonía. Le quiero recordar que aquí estamos en el canal del Congreso y nos encontramos en otra charla de personalidades. Mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós.
Canal del Congreso presentó